Yo le tenía miedo a básicamente todo cuando era niño. De noche, podía ver caras moviéndose en el papel mural. Podía ver ramas deslizándose como serpientes. Pilas de ropa se transformaban en un montón de cuerpos. Lámparas se veían como cabezas. Y los autos pareciera como si me sonreían con intención siniestra. También podía escucharlos, ¿sabes? El crujir de las puertas se escuchaba como un gruñido. El viento gritaba. Y el piso respiraba con suspiros fuertes. Para mí, habían fantasmas, espectros y monstruos en cada esquina. No hay más que decir que... Decir que era un niño ansioso sería una minimización. Resultó que no era una imaginación hiperactiva, sino que tenía una condición, que básicamente se podía resumir como una crónica y exagerada pareidolia. Tú sabes, es esa cosa cuando ves como caras en autos o la silueta de gente en los árboles. Eso es pareidolia. Es como una especie de mecanismo de defensa que desarrollaron los humanos para poder encontrar a criaturas camufladas en el ambiente, como jaguares o serpientes, o poder escuchar a los depredadores mientras acechaban. Pero para mí era como 16 veces más fuerte que para una persona normal. Podía ver cosas en todas partes, y todo el tiempo. Digo, claro, había tratamiento. Para la edad de 12 ya había intentado con 6 medicamentos distintos en los últimos 4 años. Y los efectos secundarios, güey, eran brutales. Algunos me ponían irritables, otros podían hacer que me hiperconcentrara. Y otro tipo de medicamentos netamente me mandaba a dormir. Para el 18 pensé que jamás encontraría un trabajo. Apenas podía con la escuela, así que ni pensar con intentar ir a la universidad. Estaba con un nuevo cóctel de drogas que con suerte me mantenían funcional, pero me daban unos tics terribles. Se me caían las cosas, me despertaba en la mitad de la noche, a mi pierna simplemente le daba un espasmo y me caía al suelo. Yo era un desastre. Mi mamá tuvo que cubrir la escalera con acolchados. Hace algunos años incluso tenía reuniones semanales con la agencia de empleos. Yo lo odiaba. En un día particularmente malo, mi mamá me condujo hacia allá. Los medicamentos me estaban haciendo bolsa. Ella me dejó en mitad de la calle. Solo tenía que caminar un par de pasos para llegar a la oficina. Y casi me tropecé con una pared de cemento y estaba tan desorientado que me caí dentro de un basurero. Pero, por primera vez en un par de años, tenía una entrevista con un potencial empleador. No le di muchas vueltas. Ella era una señora mayor con un abrigo sumamente grueso. Ella dijo que se llamaba Teresa y que había escuchado mucho hablar de mí. Me ofreció un periodo de prueba, con un gran pago. No tenía idea qué era lo que se supone que tenía que hacer, pero me dijo que no podía decirme muchas cosas hasta que estuviera allá. Lo único que me pidió es que dejara de tomar mis medicamentos. Aún podía oler el olor a basura emanando de mi ropa, así que acepté la oferta de Teresa. No tenía idea qué esperar mi primer día de trabajo. Ya lleva una semana sin mis drogas, y apenas había dormido. Era muy difícil volver a acostumbrarme al mundo que veía cuando era un niño. Veía caras en las paredes, en las sombras, en las hojas, en los patrones. La verdad es que en todas partes. Podía escuchar gritos cada vez que un auto frenaba, en el papel arrugándose, en el crujido del piso. Era difícil concentrarse, y estaba tan saltarín que apenas podía moverme sin dar un respingón. Teresa me fue a buscar en un sedán gris. Ella estaba llevando unos audífonos y mantenía su vista fija en un GPS. Podía ver cómo su pierna se sacudía y se mordía un labio. Apenas me miró en todo el camino. Llegamos a un patio pequeño, a unos 40 minutos en carretera. Habían 2 trailers grandes y una de esas casas pequeñas prefabricadas de los años 60. Una de esas baratas, con paneles de madera y ventanas rotas que le hacían juego. Habían otros 8 vehículos en ese patio. 4 sedans, 2 vans, un jeep y un bus. Había cinta policial, un centro de comandos con computadores, una antena y linternas industriales. Había media docena de cajas cubiertas con un plástico azul. Había hombres armados con rifles, personal de seguridad con esposas, incluso médicos a un costado con botiquines de primeros auxilios. Todos me rodearon apenas salí del auto. Me pusieron unos audífonos, guantes protectores, un monitor cardíaco
Me pusieron una cinta de plástico alrededor de mi muñeca izquierda. Durante todo esto, Teresa solamente miró a su alrededor, y una gota de sudor bajaba por sus sienes. ¿Cuántos estás mirando? Ella preguntó. ¿3? ¿4? Solo uno, escuché por mis audífonos. Llegamos temprano. ¿Encontraste el lugar? Aquí estoy, ella respondió. ¿Hay azules? No hay azules, todo despejado. Teresa se dio vuelta, me miró, puso sus manos sobre mis hombros y me habló muy lentamente. Mira, esto puede parecer mucho. Todo lo que necesito que hagas es que vayas adentro, con cuidado, y me vayas diciendo qué es lo que ves. ¿Qué? Pregunté. ¿Qué hay ahí adentro? No lo sé, suspiró. Ninguno de nosotros sabe, pero creemos que tú puedes verlos. ¿Es peligroso? Ella sacudió su cabeza. No lo sabemos. Estamos intentando conocerlos. Después de eso me dio una seguidilla de instrucciones. Tuve que firmar un contrato, me sacaron fotos desde 6 ángulos diferentes y me sacaron varias muestras de sangre. Me sacaron una muestra de la lengua, revisaron mis ojos y me pusieron un par de antifaces de seguridad. Pero Teresa me los sacó solo un par de segundos después. Nada alrededor de los ojos, equipo, ella dijo. Necesitamos que pueda ver claramente. Me pidieron que me acercara a la puerta mientras ellos llegaban a cabo unos diagnósticos. Revisaron. Armas listas. Sistemas listos. ¡Listos! Me sentí como si estuvieran preparándose para lanzar un cohete. Podía sentir como las piernas me temblaban. Voy a estar contigo todo el camino, Teresa me dijo por los audífonos. Puedes irte cuando tú quieras. Solo dime lo que ves. Y cuando me refiero a que me digas lo que veas, quiero que me digas lo que realmente ves. La cuenta regresiva comenzó. Una vez que gritaron 0, se encendieron todas las luces que iluminaron la casa. Y todo el patio sonaba tanto como un pueblo fantasma. Todos aguantaron su respiración. Y era mi turno. Caminé hacia adentro. Era una casa simple, de un piso, 3 habitaciones, un baño, una cocina. Alguien claramente había vivido ahí hasta hacía poco. Aún había ropa encima de una silla en la sala de estar. No había electricidad, pero la luz pálida que entraba por las ventanas me hacía sentir como si estuviera caminando por un pasillo de hospital. Mi corazón se sacudía en mi pecho. No sabía qué esperar. Pero el pago era un gran incentivo. Era lo suficiente para que me pudiera ir de la casa de mis papás. Iba a ser un cheque con 4 ceros, por solamente un día de trabajo. Pero parado ahí, mirando a esta estéril sala de estar, estaba comenzando a tener dudas. ¿Qué ves? Preguntó Teresa. ¿Notas algo? No, solo muebles. Un sillón, una televisión vieja, una alfombra cara. No había nada fuera del ordinario. Miré a mi alrededor, diciendo en voz alta qué es lo que estaba diciendo. Los minutos pasaron y Teresa se estaba poniendo impaciente. Esas son solamente cosas, ella dijo. Necesito que me digas lo que realmente ves. Entré al baño e inmediatamente sentí esta sensación horrible que hizo que se me diera vuelta el estómago. Un sonido acarició mi oreja. Mirando el espejo del baño, podía ver algo moviéndose detrás de mí. Solo por un instante, pude ver el reflejo de 2 ojos azules. Me di vuelta y grité. ¡Ah! ¡Algo se movió! Arretecí corriendo, cerrando la puerta del baño con la punta de mis dedos. Me tropecé. Salté hacia atrás, cerrando la puerta del baño con la punta de mis dedos. Me tropecé, rompiendo las cortinas del baño y aplastando una cucaracha. Acostado ahí, con mis pies en el aire, intentaba recordar respirar. Jamás había estado tan asustado como para tener que recordarme respirar. Mis dedos se sacudían con adrenalina. «¡Dime qué es lo que viste!», Teresa gritó. «¿Qué hay ahí adentro? ¡Ojos! ¡Ojos azules!». «¿Viste dónde fue?». No lo sabía. Hasta donde yo sabía, eso aún seguía fuera de la puerta. «Mira de nuevo», ella continuó. «Mira de nuevo y sal de ahí».
Ella me tuvo que convencer, como si fuera un bebé, para que saliera de la tina. Ella me dio ánimos y me recordó que de alguna forma tendría que salir de esa habitación. Probablemente le tomó 15 minutos para que me parara del suelo. Y cuando lo hice, apenas podía sentir mis pies. Cuando por fin abrí la puerta del baño, la verdad es que no pude ver a nadie. El pasillo estaba vacío. Con cuidado, salí y miré a mi alrededor. Nada. Me sentí como un idiota mientras estaba parado ahí en la sala de estar. Esto es exactamente por qué tenía que tomar medicación. Paranoia y ataques de pánico. Pero me di cuenta que quizás me había dejado llevar por la gente de afuera y todas las preparaciones extrañas. Yo entré a esta casa esperando encontrar algo. Y eso me había puesto ansioso de antemano y claramente comencé a ver cosas. Pero había una pintura extraña en la pared que no había visto antes. Era una pintura muy rara. De esas que uno compra en tiendas de segunda mano. Mostrando a dos mujeres caminando por un puente bajo el sol de verano. Era bien genérico, pero yo había sido muy hipervigilante cuando entré. No lo había notado. ¿Conoces esta sensación como cuando escuchas algo una y otra vez al punto que ahora se vuelve solamente ruido? Esa era la sensación que tenía en mis ojos. La pintura se comenzó a difuminar hasta desaparecer, volviéndose en una espiral de colores. Y ahí, en medio de esa mancha, podía ver esos ojos azules. Habían pequeños puntitos azules en el agua, a un lado del puente de la pintura. Y ahí fue cuando lo vi. En medio del agua había una cara. Algo se mezclaba con mi vista, desapareciendo. Y ahí, en ese instante, estaba seguro que no había visto esa pintura cuando entré a la casa. Y ahora, ella sabía que la podía ver. Yo podía sentirlo. Lentamente comencé a retroceder. ¡Ay! ¡Hay algo en la pintura! Suspiré. ¡En la sala de estar! ¿Estás seguro? Teresa preguntó. ¿Estás completamente seguro? Absolutamente. ¡Sal de ahí ahora! Me di vuelta y escuché cómo el piso sonó. Ya no podía ver la pintura. Y podía sentir que algo se movía. Salí por la puerta principal y podía sentir el frío aire de otoño. Podía sentir manos en mis hombros. Hombres armados me llevaron hacia atrás, y paramédicos comenzaron a revisar mis ojos con luces. Me preguntaron un montón de cosas personales, como mi nombre, el nombre de soltera de mi madre y el nombre del presidente. Me pidieron que me acostara, mientras escuchaba cómo el equipo entraba a la casa con taser, picanas, redes y una caja. Tirado ahí en el piso, me comencé a sentir más relajado, y solo comencé a llorar y a reír. Ni siquiera me di cuenta cuando Teresa se sentó al lado mío. Me dieron un vestible frío y una píldora, y la tomé sin hacer ninguna pregunta. Lo hiciste bien, me dijo. Ya está listo, ya está todo listo. ¿Qué fue eso? ¿Qué había ahí? Solo algo que mentes especiales pueden ver. Esa fue la primera vez que trabajé para Teresa. Con el pasar de los años, me llamaban 1 o 2 veces al mes. Y el pago de esos pocos días fueron lo suficiente para que me pudiera ir de la casa de mis viejos. Teresa me llamaba semanalmente, y yo tenía que ir a chequeos médicos regulares. Pero fuera de eso, podía hacer lo que yo quisiera. Comencé a aprender cosas sobre la empresa en la que estaba trabajando, y qué era lo que hacían. Comencé a recibir pagos de Hattech Biotécnica, un subsidiario de Hattech Pharmaceuticals. Mi título oficial era de contratista, un título que era repetido como si fuera mi nombre real. Teresa comenzó a darme más información acerca de lo que tenía que buscar o cómo yo tenía que actuar. Esa primera misión era como una especie de prueba. La verdad es que no tenía idea qué era lo que yo estaba buscando. Pero parece que mi tendencia de descubrir patrones y identificar peligros me estaban ayudando a hacer una buena pega. Comencé a aprender más acerca de sus procedimientos. Por ejemplo, ellos tenían que chequear por azules, lo que significaba revisar el área circundante en búsqueda de algún tipo de infección, usualmente en forma de flores con colores extraños. La mayoría del tiempo eran azules, pero no siempre, a veces tulipanes, pero casi siempre girasoles. Una vez encontraron un montón de dientes saliendo de una pared.
Cuando decían chequear por azules significaba que estaban buscando algo extraño o antinatural. Y cuando algo así era encontrado, toda la misión se cancelaba. Y usaban explosivos para acabar con todo el área. En lugares más poblados, ponían tiendas de fulminación y usaban lanzallamas. Recuerdo una vez, una semana antes de Navidad, cuando 6 hombres con lanzallamas fueron llamados para quemar un invernadero. Jamás olvidaré la forma en que las llamas se reflejaban de sus visores. Para ellos, probablemente solo se veían como llamas. Pero yo vi algo más. Yo vi cuerpos. Cuerpos retorciéndose en las llamas. Escuché gritos en el vidrio roto. Y en los restos carbonizados de plástico, pude ver caras pintadas que me miraban con odiosos ojos negros. He trabajado en un total de 33 casos en este año y medio. Y en cada caso, por lo menos hasta un par de meses, ingresaba a una locación y tenía que buscar de 1 a 3 cosas escondiéndose a simple vista. Hasta ese punto no tenía idea qué es lo que eran realmente. A veces podía ver una sombra de algo que corría cerca mío, o un par de ojos azules mirándome del otro lado de la habitación. En cada uno de esos casos, solamente lo reportaba y me iba. Una silla, un refrigerador, una ventana sospechosa. ¡Rayos! Una vez incluso fue una caja musical. Esta vez estábamos llegando a esta casa. Era una tarde de otoño lluviosa, y ya tenían todo listo y preparado. Vi un letrero de "se vende" debajo de los neumáticos de uno de los jeeps. Me puse mi traje, me sacaron las muestras de sangre, me pusieron la amarra de plástico y todo el jazz. Era solo otro día de trabajo. Si bien aún estaba nervioso, ya lo podía manejar súper bien. ¿No hay azules?, preguntó Teresa. Ninguno, dijo uno de los hombres armados. Solo estamos mirando un único tango. ¿Estás seguro? Teresa achicó sus ojos. El primer reporte dijo que habían 6. Lecturas secundarias dicen que ninguno. Quizás tengamos prófugos. Notifica a Galápagos, ella suspiró. Dile que vaya de cacería. Se dio vuelta y me sonrió, poniendo su mano sobre mi hombro. Entras y sales. Ya tienes esto. Yo tengo esto. Repetí. Sí. La rutina de siempre. Cuentas regresivas, luces. Vamos. Se sentía como si estuviera parándome en un escenario. Mientras entré por la puerta, se podía ver cómo mis sombras se alargaban en el piso. Me sentí como un cazador. Que yo no era el que tenía miedo. Y que fuera lo que fuera que estuviera escondido en esa casa, se estaba escondiendo por buena razón. El suelo está torcido, notifiqué. El lugar es extraño. ¿Estás seguro? Sí, asentí. Definitivamente. Me enderecé y comencé a revisar todas las habitaciones. Esperé para que surgiera esa sensación. Mis ojos mirando más allá de lo obvio, viendo la imagen más allá de la imagen. Ojos azules surgiendo de la nada. Y esos patrones y figuras sombrías volviéndose cada vez más claros. Solo relajarme y esperar a que la sensación me inundara era lo suficiente para mantenerme calmado. Pero aún podía sentir a un instinto primario apretándome los nervios, esperando que entre en pánico. Pero no pasó nada. Revisé la cocina, la sala de estar, la habitación. No había nada. Solo ese extraño piezo chueco. Habitaciones vacías. Y solo podía escuchar el eco de mis propias pisadas. La pieza de invitados estaba vacía, con solo una ventana. A través de ella podía imaginar ver caras enojadas mirándome en los árboles de afuera. Pasaron 20 minutos. Y no vi nada. Le reporté a Teresa. Y ella me aseguró que aún te estaba obteniendo lecturas de dentro de la casa. Aún había algo ahí dentro conmigo. Pero yo no podía ver nada. Comencé a sentir todo el ciclo del duelo. Negación, miedo, enojo, una y otra vez. ¿Qué era lo que me estaba perdiendo? Finalmente me senté en el piso, en medio de la sala de estar. Me rasqué los ojos, suspiré e intenté relajarme. Teresa, no lo estoy sintiendo. ¿Estás segura? No obtuve respuesta. ¿Teresa? Sí. Me contestó sin ponerme mucha atención. Sí, sí, todo está bien.
Espera un minuto. ¿Qué está bien? Pregunté. ¿Qué quiere decir que está bien? De nuevo, no me respondió. Di vueltas en el lugar por otros 10 minutos antes que me acercara a la ventana que miraba hacia el patio delantero. Era difícil ver a contraluz. Teresa, voy a salir. Este lugar está cerrado. Apenas abrí la puerta principal, pude ver 2 docenas de caras fijadas en mí. Quizás estaban sorprendidos de verme, pero pude notar que había algo más. Podía ver que había algo mal. Tenían expresiones extrañas, algunas neutrales, otros sonriendo de oreja a oreja. Uno de los paramédicos ya me miraba con una cara de terror. Es como si no supieran qué sentir o cómo expresarlo. Sentí un agujero en el estómago. Sentí esa sensación vacía cuando miré más allá de ellos. Era como si estuviera mirando algo falso, algo que escondía un patrón. Esta era la sensación que estuve buscando cuando estaba adentro, y ahora la estaba sintiendo. Ahí atrás, bien al fondo, vi a Teresa. Ella se asomó detrás de un jeep, sonriendo de oreja a oreja. Detrás de la forma de su cara emergieron los ojos, brillando con un color azul. Uno a uno sus ojos se encendieron con un brillo azul. Y ahí, en ese momento, mi cerebro paranoico registró formas humanas en el pasto alrededor de ellos, sin cabeza, cuerpos deshechos. Impostores, doppelgangers, mimics, seres de pesadilla. Nos habían engañado y tendido una trampa. Uno a uno, sus sonrisas comenzaron a alargarse a través de su cara. Hilera tras hilera de dientes imposiblemente filudos se escondían detrás de sus lenguas. Sus dedos comenzaron a estirarse, sus cuellos a elongarse. Estaban perdiendo su disfraz y mirándome de frente, sin ningún miedo. Nada fue dicho en voz alta, ninguna palabra, pero para mí es como si el viento estuviera gritando para que me diera vuelta y corriera. Cerré la puerta detrás de mí y corrí. Caras estaban saliendo de las paredes. Los picaportes se transformaban en manos que agarraban mi ropa. Mi cara distorsionada se reflejaba en ventanas y en espejo con estas sonrisas de oreja a oreja. No podía parpadear. Cada latido de mi corazón traía un nuevo horror que me obligaba a mantener los ojos abiertos. Habían más puertas de lo que recordaba. Habían ventanas donde no debieron haber habido. La cocina de la nada tenía un tragaluz. Y habían 4 refrigeradores. Un montón de pinturas aparecieron en la habitación principal, mostrando horrores crueles y llenos de sangre. Ya estaban aquí, tratando de acorralarme, y mi cabeza me dolía tratando de recordar qué era real y qué no. Corrí de vuelta a la habitación de invitados. Recordaba que ahí había una ventana. Pero ahora habían 2. Tenía que tomar una decisión, lanzar una moneda, hacer algo. Me sujeté al marco de la ventana e imaginé dientes hundiéndose en mis manos, lenguas corriendo alrededor de mis palmas, sonrisas amplias llenas de hambre. Pero esta vez fue solamente mi imaginación. Salté por la ventana y corrí hacia el bosque. Pasó toda la noche y yo solo seguí corriendo. Mi pecho me dolía por tanto aguantar los gritos. Sin mi medicación parecía como que todo en la oscuridad trataba de agarrarme, tratando de comerme, tratando de sujetarme. Las ramas rompiendo parecían risas. El susurro del viento eran gritos. Debía haber corrido por horas cuando mi pie se atrapó en algo, entre 2 piedras. Me caí al piso torciéndome el tobillo. Y los vi a ellos descendiendo sobre mí. Sentí sus dedos arañándome. Me sujeté al piso, gritando para que me dejaran ir. Que por favor, por favor, por favor me dejaran ir. Después de unos segundos me di cuenta que solo me había arañado con un arbusto. No había nada ahí. Yo estaba bien, estaba seguro. Nada estaba pasando. Me puse a llorar. Me puse a llorar, tratando de ignorar las caras retorcidas que se reflejaban en la luna llena sobre mí. Eventualmente llegué a casa. No había ningún mensaje esperando por mí.
Todos mis números de trabajo habían sido sacados fuera de línea. Todos los contactos en ellos se habían ido. No había ninguna información sobre la compañía que me contrató. Catet Biotécnica existía solamente en papel. No había ninguna locación, ningún nombre relacionado con ellos. Todo era una fachada. Teresa no me ha hablado desde entonces. Creo que mi empleador debe asumir que yo estoy muerto. Así que decidí compartir esto de forma anónima. Aquellos que me conocen, por favor, háblenme. Y aquellos que no me conocen, para ellos tengo algunas palabras de advertencia. Sean observadores. Confíen en su intuición. Quizás les llegue a salvar la vida. Acaban de escuchar la historia. Fui contratado para anotar cosas fuera de lugar. Del autor Saturdet, también conocido como D.D. Wickman. Bienvenidos a otro episodio de Spooky Sunday. Espero que lo más terrible de su domingo sea que mañana es lunes. Si les gustó estas historias, recuerda seguirnos. Si te gustó esta historia, ponle like. Recuerda seguirnos y también escuchar la versión de nuestro canal principal, donde puedes escuchar mis comentarios. Hasta la próxima.